la tarde. El primer expositor es el doctor Hong Jong. Él obtuvo el grado de bachiller en ciencias por la Universidad Nacional de Seúl en el año 1962 y un doctorado en el año 1970 por la Universidad de California en Berkeley. Después de trabajar como investigador asociado en la Universidad Estatal de Nueva York y como ingeniero de investigación de DuPont, Laboratorio de Tecnología e Ingeniería. El doctor Song se unió al Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Utah en 1974 y actualmente ocupa el rango de profesor de Ingeniería Metalúrgica y profesor adjunto de Ingeniería Química y Combustibles. El doctor Song hoy día en la tarde nos va a ofrecer la exposición Computational Fluid Dynamic, CFD, Modeling of Copper Flash Smelting and Convert. Aquí dejamos al profesor Song para que nos haga su exposición. Profesor, please. Muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Tengo mucho gusto de haber regresado al Perú para asistir a esta reunión y también para tratar con ustedes 3 temas distintos con todos los participantes en este congreso. La primera charla, que ya ha sido presentada hace un momento, que ha sido mencionada, da la visión del modelo dinámico de fluido computarizado. En esta foto vemos la ciudad de Salt Lake en el estado de Utah, en Estados Unidos. Nosotros estamos en el valle, más o menos está a 1500 metros sobre el nivel del mar, y después tenemos las montañas que llegan hasta 3000 metros de altura. Así que siempre disfrutamos a las montañas. Mi casa está justo ubicada acá, al pie de la montaña. Así que si nosotros ampliamos esta foto, podría mostrarles yo exactamente el lugar donde vivo. Este es el campus de la universidad y la Facultad de Ingeniería Metalúrgica está acá, en mi oficina justo está acá en el 4º piso. Así que recuerden, la próxima vez que estén ustedes por Salt Lake, acuérdense y paren a visitarme. Con mucho gusto los recibiré. Como ustedes saben, la ciudad de Salt Lake City es conocida, entre otras cosas, por su nieve en el invierno. Tenemos muy buena temporada de esquí. Lo mejor de esquiar en Salt Lake City es que hay unas pendientes que están muy cerca, así que podemos quedarnos en la ciudad y en 20 o 30 minutos llegamos a muchos centros donde podemos esquiar en la nieve, porque hay muchas pendientes. Creo que en el Perú los deportes de invierno no son muy famosos o populares, pero en el 2002 nosotros organizamos las Olimpiadas de invierno en Salt Lake City. Muy pronto esta fotografía se va a volver así. Vamos a estar cubiertos con la nieve. Todo se va a ver blanco. Durante el invierno, yo les puedo garantizar personalmente que tenemos nieve desde diciembre hasta abril. Eso se los puedo garantizar. Hay una buena cantidad de nieve para poder esquiar. Bueno. Como proceso de metales primarios cada vez está creciendo mucho
y se está volviendo muy competitivo. Las plantas cada vez tienen que ser más y más grandes y las operaciones tienden a volverse de estilo continuo. Y por lo tanto, el control es sumamente importante. Esto ya lo fue mencionado por el doctor Menacho esta mañana, entre otras cosas. Este fue uno de los puntos que yo disfruté escucharle decir al doctor Menacho. Cuando los procesos crecen y se convierten en procesos continuos, el control es sumamente importante y para poder aplicar buenas estrategias de control tenemos que tener modelos cuantitativos. Por supuesto, para que sean cuantitativos tienen que ser matemáticos por naturaleza estos modelos. Y una de las habilidades matemáticas que se ha desarrollado bastante bien es la dinámica de fluidos computarizados. En el pasado, la capacidad de la computadora y la velocidad de la misma no eran suficientes para realmente aplicar el modelamiento CFD. Pero a medida que las computadoras son cada vez más rápidas y también cuentan con mayor capacidad, entonces nosotros estamos ya bien preparados para poder describir procesos complejos y en detalle. De hecho, en principio, deberíamos poder predecir o simular qué cosa sucede en cada punto dentro de estos hornos, ver donde sucede el flujo de la dinámica de flujo de fluido y donde hay transferencia calorífica, incluyendo también la transferencia calorífica radiativa. Todas estas cosas se pueden cuantificar matemáticamente con este modelo porque es bastante complejo hacerlo. A pesar de que tenemos computadoras más grandes y más rápidas para poder hacer funcionar este programa de computación, posiblemente tendríamos que correrlo en 1 hora o de repente más tiempo. Va a depender en la cantidad de detalle que queramos describir. Bueno, yo elegí los procesos de fundición flash como un ejemplo de este esfuerzo de modelamiento CFD. Por supuesto, existen otras aplicaciones de CFD para material ya fundido o también operaciones hidrometalúrgicas. Pero este es un ejemplo que yo he escogido y nosotros empezamos a verlo desde mediados de los 80. Y en esos días no teníamos computadoras tan rápidas y también los softwares no eran muy bien desarrollados. Mis alumnos y yo teníamos que escribir nuestros propios programas de computación, pero actualmente estos modelos de fluido de flujos, hay varios de ellos que ya son software comerciales que pueden describir y simular estos procesos del flujo de fluidos, entre otros procesos. Por supuesto, uno tiene que agregar sus propios procesos específicos como reacción química y otros factores, geometría, ciertamente, y también uno tiene que desarrollar su propio programa de computación o agregarle los datos dependiendo de las actividades que uno tenga. Pero el flujo de fluidos por sí se puede describir de una manera bastante fiable con estos softwares computarizados bien desarrollados.
He mencionado ya esto. Los procesos pirometalúrgicos iniciales generalmente se hacían en lotes y funcionaban muy cerca de condiciones de equilibrio. Todo el reactor, por ejemplo, podría considerarse como zona de equilibrio, pero los procesos más recientes requieren una productividad más alta y una intensidad más alta en cuanto a las tasas de procesos, como transferencia calorífica, transferencia de masa, se han convertido en procesos muy importantes. Y por supuesto necesitamos el transporte de los datos de propiedad, y cuando uno trata de mejorar procesos continuos bien desarrollados, a veces estas mejoras solamente van a mejorar un porcentaje muy pequeño, y cuando la tasa de producción es muy grande, una pequeña mejora de todas maneras va a significar una gran cantidad de dinero. El generar ganancias es, por supuesto, un tema muy importante. Como ya lo mencioné, también ahora tenemos disponibles herramientas mejoradas y también instrumentos analíticos y aparatos electrónicos. Y como doctor Menacho lo mencionó, también para poder hacer esto necesitamos muy buenos sensores. Los sensores se han vuelto sumamente importantes. Entonces, primero, tenemos que trazar un esquema del proceso, y para poder describir en detalle todo lo que está sucediendo dentro del horno, el modelo matemático debería ser en 3D. En el pasado, cuando las computadoras eran lentas y pequeñas en capacidad, teníamos que simplificar nuestros supuestos, como por ejemplo utilizando figuras de 2 dimensiones o de 1 dimensión, pero se perdían algunos de los detalles. Se podía describir las grandes características, pero los pequeños detalles dentro del horno se perdían para hacer una simulación. Ahora tenemos la descripción en 3 dimensiones del equipo, especialmente cuando queremos saber cuánto polvo va a haber dentro del horno. Todos estos detalles requieren la aplicación en 3 dimensiones. Entonces, para los hornos tipo flash, si bien yo ya les he presentado el desarrollo del modelo y la estrategia, tenemos que aplicar una estrategia similar a otros casos de modelación computarizada. Entonces, para ver estos modelamientos de computarizados, se necesita tener la dinámica de fluidos, de las partículas y las reacciones de las partículas del gas, y con mucha frecuencia también los datos sobre estos aspectos no están disponibles. En nuestro caso, nosotros tenemos que hacer mediciones en el laboratorio para ver cómo reaccionan las partículas del concentrado con el gas que contiene oxígeno. Una vez que se enciende, la reacción va a avanzar rápidamente y la reacción va a ser controlada mayormente por la transferencia de masa. Pero el aspecto importante de las operaciones de fundición flash es saber cuánto tiempo demora para que empiece a arder.
Una vez que empieza a arder, uno puede determinar. Esto necesitamos la cinética química, porque una vez que ya se ha inyectado a baja temperatura, a pesar de que ha habido operaciones en las que uno precalienta el gas, pero creo que, por ejemplo, en Japón, en una fundición Sagarasa, ellos antes calentaban el gas de proceso a 1000 grados y luego inyectaban esto en las partículas. Y las partículas posiblemente se encendían de inmediato, pero en otras fundiciones no se precalienta. Simplemente tienen el gas a temperatura de ambiente y luego se va calentando con radiación y con transferencia calorífica, y durante el tiempo en que sube la temperatura tenemos que saber cuál es la velocidad de la cinética del químico para poder determinar cuánto tiempo va a demorar para que las partículas empiecen a arder, se enciendan, y esto va a determinar parte de la altura, cuán alto es el horno o cuán alto tiene que ser el horno. El número de componentes que tenemos que incluir, y por supuesto nosotros también podemos aplicar esto a datos experimentales con plantas piloto llevadas independientemente por la compañía Outokumpu. La compañía Outokumpu ha cambiado su nombre a Outotec y ellos tienen una planta piloto para esto. Y lo más importante puede ser que no solamente aplicamos el modelo a hornos comerciales tipo flash, sino que podemos comparar o verificar con los datos que pueden ser recolectados en hornos comerciales. Pero como ustedes saben, los hornos de fundición flash son calientes, tienen mucho polvo, así que es muy difícil recolectar datos que sean fiables, aún en cuanto a temperatura y especialmente con respecto al grado de reacción de las partículas. Entonces, aún actualmente no existen muchos datos que podamos utilizar para una verificación. Bueno, en la mina que les mencioné habían hecho algunas mediciones, pero todavía espero que esta línea que está punteada se convierta en una línea oscura. Después de verificar estos modelos, lo que podemos hacer es aplicar el modelo a otros aspectos, como por ejemplo, cuál es el comportamiento del elemento, cuánto se va a vaporizar y cuánto se va a ir a mata y cuánto se va a convertir en metal o en escoria. Entonces podemos hacer una serie de cosas, y una vez que este modelo se desarrolla, entonces podemos hacer una serie de análisis y pruebas para distintas condiciones. Como todos sabemos, es muy difícil hacer pruebas, especialmente en hornos de escala comercial, pero aún en el laboratorio toma bastante tiempo el poder hacer este tipo de análisis o experimentos. Pero cuando tenemos un modelo bastante razonable, podemos hacer experimentos rápidamente y a bajo costo. No quiero, aburrirlos con todas las ecuaciones, pero como les mencioné, el modelo matemático cuantitativo requiere estas ecuaciones tan poco atractivas. Entonces, cuando estamos desarrollando un modelo como esto, tenemos que saber un poco de esto. Y como ya les mencioné, ahora con la disponibilidad de software comercial, esto está incluido también en el software, así que ya no tenemos que preocuparnos mucho de las ecuaciones.
Este es el flujo de fluidos en 3 dimensiones. Y una vez más, el flujo de fluido en los hornos comerciales puede ser turbulente, así que tenemos que describir la turbulencia que nos va a permitir el cálculo de la zona de recirculación en el horno. Acá tenemos las ecuaciones que describen la forma en que las partículas se desplazan, con qué rapidez y cómo son distribuidas dentro del horno. Y como ya lo dije, la verificación de estos modelos es sumamente importante. A pesar de que puede ser solamente un flujo de fluido o de gas, ahora se ha desarrollado este proceso tan bien que no se necesita mucha verificación, pero en el gas que contiene partículas, el comportamiento de las partículas tiene que verificarse y compararlo con los modelos matemáticos que tenemos. Un alumno mío que vino de Japón, él era ingeniero de Nippon Mining, que tiene una fundición de Sagonashi. Él se había graduado de la Universidad de Kyoto y él hizo su trabajo de posgrado conmigo. Así que él diseñó una caja de plexiglas con inyectores, con inyecciones de gas, etcétera, y él pudo sacar fotografías una vez que se había llegado a un estado estable de la operación. Él pudo tomar una foto como esta. Esta es una imagen digitalizada. Así que ahora tenemos una especie de imagen digitalizada para mostrar las partículas y el fondo en fondo negro. Así que podemos utilizar este análisis de imágenes para poder contar el número de partículas, su densidad y toda la información. Es muy conveniente actualmente porque toda esta tecnología computarizada está disponible. Entonces, cuando nosotros vemos el flujo de la partícula en la densidad, podemos esperar estas predicciones. Con este modelo está bastante cercano a las observaciones en los experimentos. Cuando las partículas fluyen en una concentración diluida, la comparación no es tan buena. Pero en la fundición flash, las predicciones son bastante similares. Igualmente, nosotros hemos hecho un experimento en una mata convertida en flash con un 60% de mata, y hicimos una serie de mediciones respecto a la temperatura y recolectamos algunas partículas insertando sondas al fondo. Entonces, estos son algunos de los resultados que se muestran acá con respecto al contenido de gas, concentración de SO2. Este es el inyector. Entonces, en el horno Oropunku, que es vertical, uno tiene que pensar en voltear esto a 90 grados. Y la concentración de SO2 va a determinar el uso de un sensor. Acá tenemos 70% de mata, aquí tenemos 50% de mata, y se puede predecir las concentraciones. Bueno, estos son puntos experimentales y las líneas son predicciones hechas con modelamiento de CFD. Y lo que es más importante, el modelo CFD puede predecir
donde está la reacción rápida, la reacción química rápida, más o menos 0.5 metros desde arriba, con una tasa de flujo de gas típica que representa una fracción de un segundo. Este punto que está cerca al fondo, ahí vemos que hay una apertura para insertar la sonda de muestreo y por lo tanto hay infiltración de gas y de aire y de fluido. Por eso es que vemos esa concentración de SO2. También hemos obtenido muestras sólidas y hemos analizado la presencia de azufre que haya podido quedar. Y acá la coincidencia no es tan buena, pero lo que es importante en todo esto es que el modelo predice la región en la que suceden las reacciones rápidas y bastante cercanas una de la otra. Estos puntos han sido obtenidos por la compañía Outokumpu, que ahora se llama Outotec, en Finlandia. Ellos tienen una planta piloto y han obtenido estos resultados, datos experimentales, y las líneas son nuestras predicciones. Nosotros no trabajamos junto con ellos. Sí, hace poco hemos publicado datos y el modelo de CFD predice estas cosas bastante bien. Una ventaja es que ahora, si nosotros, después de que hayamos desarrollado un modelo matemático razonable, lo que podemos hacer es una serie de experimentos. Por ejemplo, acá tenemos un quemador, un inyector cilíndrico. Esto es para ver la velocidad. El gas fluye mayormente a través del centro, en tanto que si nosotros agregamos un componente de velocidad radial, entonces el flujo se vuelve más uniforme a lo largo de todo el volumen. Outokumpu en ese momento desarrolló lo que se conoce como un distribuidor cónico de concentrado con una inyección radial de gas. Entonces esto representa aquello. Como ya lo he mencionado en el curso del anteayer, cualquiera podría decir, por supuesto, si pones un componente radial de velocidad, el gas en la partícula se va a distribuir uniformemente. Eso realmente lo puede decir cualquiera, pero ¿qué cantidad de velocidad radial necesitamos tener? Eso no lo podemos saber sin hacer un modelamiento matemático. No podemos tener la información cuantitativa. Por lo tanto, el aspecto cuantitativo es sumamente importante. Con respecto a la densidad del número de partículas, acá tenemos un quemador recto. Y esto es lo que están haciendo en Sargasota, en Japón. Ellos tenían 3 cilindros a través de los cuales ellos inyectaban el gas. Y acá nosotros podemos ver que acá este tubo se mantiene en el centro y el resto del horno no se utiliza. En tanto que si agregamos velocidad radial, las partículas se van a distribuir de manera más uniforme y todo el volumen se puede utilizar dentro del horno. En cuanto a la temperatura, recuerden, las partículas se juntan mayormente en el centro y ahí es donde está la mayor parte de partículas y la temperatura es la más baja. Por eso es que la reacción va a tomar más tiempo. Por lo tanto, la altura del horno tiene que ser mucho más grande. Y si le agregamos un componente de velocidad radial, la temperatura va a ser más uniforme y la distribución de las partículas también va a ser más uniforme y vamos a utilizar todo el volumen del reactor para la fundición. Por favor, tengan esto en cuenta porque el alumno japonés del que les estaba contando,
Él regresó a la fundición en Japón e incorporó todas estas cosas en la modificación del horno en la planta, y ellos pudieron fácilmente duplicar la tasa de producción sin cambiar el horno. Por lo tanto, este es un ejemplo de haber aplicado estos resultados. Bueno, este también es un gráfico similar para la concentración del oxígeno. Entonces, si tenemos un inyector recto, la concentración del oxígeno va a ser mucho más uniforme y bien consumida de manera uniforme. Entonces, estos son datos adicionales de experimentos que hemos recolectado. Solamente he mencionado algunos de ellos, así que voy a omitir estos, pero hay algunos experimentos, como ya lo dije, experimentos en el laboratorio, hornos de alta temperatura, que con reactores muy complejos, y esto es difícil de hacerlo. Aún si tenemos un punto, si obtenemos la información de un punto, solamente igual requiere mucho esfuerzo y tiempo. Bueno, en la correlación que hemos hecho, la predicción se basa en el primer principio. Tenemos un solo punto y si hay vemos que hay una coincidencia bastante significativa. Bueno, esta es la experiencia de mi alumno Yasuda, que llevó y toda la información para modificar las condiciones de operación y duplicaron su tasa de carga y su tasa de producción con este modelamiento. Bueno, y esa es la publicación que describe toda esta actividad. Entonces, para concluir, ahora las capacidades de CFD están disponibles para todos y tenemos ya computadoras que tienen mucha potencia pero no son costosas. Entonces las herramientas ahora están más disponibles para nosotros, pero necesitamos aprender, por supuesto, cómo utilizarlas. Pero es como manejar un auto. Yo no sé qué pasa exactamente en el motor de mi auto, pero puedo manejar muy bien, irme a trabajar y manejo bien el automóvil. Y puedo irme a lugares exóticos también. Puedo manejar el auto bien. Entonces, de esa manera podemos aprender cómo utilizar el modelamiento CFD una vez que ya esté bien desarrollado. Y los beneficios, obviamente, es que podemos diseñar en distintas fases, y una vez que tenemos diseños óptimos y una vez que el horno ya está en operación, podemos mejorar el control y la operación del mismo. Y como ya les dije, podemos correr una serie de análisis y pruebas a un costo relativamente bajo y de una manera rápida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Song. Muy amable. Debido al tiempo, dejaremos algunas preguntas para más tarde. Así que le agradecemos. We thank you very much. Please, if we have some questions later on. Okay. Ahora el turno es para el doctor David Dreisinger. David Dreisinger ocupa el cargo de profesor titular de la Cátedra de Investigación Industrial en Hidrometalurgia en la Universidad de British Columbia. El doctor Dreisinger recibió los grados de bachiller y doctorado de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Queens, en Ontario, en Kingston, Ontario, antes de comenzar su carrera en UBC en 1984. Actualmente ejerce el cargo de vicepresidente en metalurgia de la compañía Baja Mining. Muy bien, dejamos a David para que nos explique acerca de New Developments in the Treatment of Sulfides.
Well, thank you very much for the introduction and good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación para estar acá. Es un placer hablar a ustedes de los nuevos desarrollos en el tratamiento de sulfuros, especialmente el tratamiento de los concentrados de sulfuros. Me gustaría decirles hoy, primero que nada, de dónde hemos llegado, una historia seleccionada sobre recuperación de cobre especialmente, un poco hablar sobre lo que ha pasado recientemente en cuanto a los tratamientos de los concentrados de cobre y sulfuros y dónde podemos llegar en el futuro. En el documento preparado, en el conjunto de diapositivas, hay alguna discusión sobre zinc, níquel y oro, tanto como cobre, pero debido a las restricciones en el tiempo, me voy a concentrar esta tarde sobre el cobre. En términos de cobre, hay una historia bastante rica en el desarrollo de las novedades. Hemos tenido los aspectos de la lixiviación de cloruro del cobre, el proceso CLEAR y el BHAS en Australia. Tenemos, por supuesto, la lixiviación en pilas, el SXCW, que se practica mucho acá en Sudamérica. Hemos hecho la lixiviación por amonia en el proceso escondida y en el proceso de Arbiter. Tenemos la lixiviación de catalización por especies de nitrógeno en Mount Gordon, que es un proyecto en el que yo he trabajado en Australia. He tenido algunos lixiviación de presión, el proceso de oxidación por presión total en operación en Bagdad, en Estados Unidos, y en Kansanshi, en África, y la lixiviación de presión de temperatura mediana, que se está trabajando sobre todo en Morenci, en Estados Unidos, BioCop, que es el proceso al que habló el doctor Habashi en el proyecto de cobre de Lance, y después el CESL en Brasil con su planta de UHC. Por supuesto, todos hemos visto estas fotos de todas las operaciones. Es la preparación de la pila de lixiviación, una gran escala de procesamiento de mineral de baja leia. Acá tenemos la irrigación que sale del lado de la pila de lixiviación, los mezcladores y los tanques de SXCW. Esto es realmente un gran paso adelante que nos permite llevar las soluciones impuras de cobre a llevarse las soluciones más puras que son buenas para el electrowinning. Acá están los tanques de electrowinning, acá está una foto de la planta de BioCop que está siendo construida en Chile. Pueden ver los reactores de biolixiviación bajo construcción. Como dijo el doctor Habashi, estos eran operados a muy alta temperatura utilizando bacteria termofílica, y después de la prueba dijeron que no querían seguir adelante. Esa es una operación en Estados Unidos que se llama la planta de demostración de Bagdad en Freeport, después de haber adquirido Felstarch. Esto originalmente era una instalación para una oxidación de concentrados de cobre de presión total. Eso era una planta de pruebas para 20 grados de autoclave en los concentrados. El objetivo era oxidizar todo el sulfuro a ácido sulfúrico, como se hace en las autoclaves de oro, y el ácido que salía de las autoclaves, de la autoclave que está acá dentro de este edificio, el ácido era utilizado en una pila de lixiviación asociada. La oxidación completa es muy buena cuando puedes utilizar el ácido para una pila de lixiviación asociada. Después de eso convirtieron parte del equipo para hacer achacado fino, convirtiéndola a una autoclave de 150 grados centígrados, donde trataban de hacer algunos sulfuros elementales. Para que la calcopirita sea reactiva necesitaban un achacado muy fino a partículas de 5 a 7 micrones para asegurarse de que la calcopirita pudiera lixiviarse completamente. Entonces la segunda era de una lixiviación para la formación de sulfuros elementales y el rendimiento era del 70%. Después de esta prueba fueron a Morenci y construyeron una gran instalación a gran escala que, hasta lo que entiendo, fue cerrada por los problemas con el chancado más fino de la calcopirita. Así que la prueba fue hecha, pero ahora la planta comercial está parada ahora.
y esta planta ha sido convertida, hasta como yo lo entiendo, a una oxidación de presión total, una vez más alto calor y alta presión, tratando ahora los concentrados de molibdeno para poder recuperar óxido de molibdeno y para poder utilizar nuevamente el ácido sulfúrico en la pila de lixiviación en Bagdad. ¿De dónde hemos venido? Tenemos muchas innovaciones en la lixiviación de sulfuros, en metales preciosos como en metales base, sobre todo para el oro. El oro ha sido uno de los grandes generadores de novedades y entendemos que los grandes generadores de innovación son la necesidad y también las oportunidades. 3 operaciones con las que yo he estado asociado: en Mount Gordon en Australia, el Sipón en Laos y Cobre Las Cruces ahora en España, tienen minerales muy difíciles que pueden ser fácilmente beneficiados, pero no pueden ser lixiviados, así que la necesidad busca tener tratamiento hidrometalúrgico para los sulfuros. En Bagdad era la necesidad de hacer el ácido para la lixiviación. Todos han sido exitosos, todos han llegado a su base de diseño y eso es increíble, donde en un campo como tenemos lugares donde no hemos tenido tanto éxito, pero ahora todas las plantas son diferentes y hay que seguir mencionando todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan ahora a recuperar los elementos que tiene, manejar el tema de las impurezas, etcétera. ¿Dónde estamos yendo en términos del tratamiento de los sulfuros? Bueno, todos los minerales fáciles ya se fueron. ¿Se acuerdan de cómo nos preguntaban cómo tenemos mineral con alto nivel de arsénico? Eso es un fenómeno mundial, incluido el Perú, donde el mineral de alto contenido de arsénico es el que está saliendo más, así que tendremos que adaptarnos a los minerales más difíciles. Las demandas son muy altas, los precios han subido y esperamos que se mantengan altos, lo que más hace que el material de menor ley sea atractivo y por supuesto tendremos que adaptarnos e innovar en estas realidades, nosotros los metalúrgicos. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, hay un par de nuevas innovaciones de las que quiero hablar hoy. Los palancas, los tipos de cosas que cambiamos cuando tratamos de hacer innovaciones y tratar de lixiviar los sulfuros son típicamente la temperatura, la presión, el uso de catalizadores, el uso de complexantes, el uso de surfactantes. Eso es muy importante en cuanto hablamos de la lixiviación de presión de cualquier sulfuro por encima del punto de dilución del sulfuro. Tenemos que prestar atención a la precipitación de hierro en la química. Tenemos que tratar con la lixiviación atmosférica, aunque las autoclaves siguen siendo una gran sofisticación en la operación y no todas las empresas están tratando de entrar hasta ese punto. Tenemos sistemas galvánicos, tenemos chancado de ultrafinos, por supuesto tenemos los que hacen las tecnologías de separación, los BFSFs y los CITEX siguen teniendo innovaciones en la recuperación de metales y la separación de metales. En el trabajo yo trabajaba con 3 ejemplos de innovación que ilustran estos puntos. Primero, el proceso de Sipón en Laos, que está operando desde el año 2005. Esta planta ahora recupera más de 80,000 toneladas de cobre por año utilizando una combinación de lixiviación atmosférica y lixiviación por presión. Pueden ver acá mi reloj, así que tengo mucha presión por el tiempo, así que no voy a hablar de esto, solo lo voy a poner en el documento. Las otras 2 innovaciones de las que quiero hablar el día de hoy es el proceso de Platzol, que trata de un yacimiento único en Minnesota, en Estados Unidos, el proyecto de NorthMet, donde tenemos metales preciosos combinados en el mineral y tenemos la necesidad de tratar ese mineral. Y quiero hablar del proceso del Galvanox en VC, que creo que es un proceso que tendrá aplicaciones tanto para los concentrados limpios de calcopirita, pero también se ha mostrado ser eficaz para los energitas que tienen también alta concentración de arsénico. Esa es la planta de cobre de Sipón. Esa es la única que voy a mostrar de Sipón, que nos muestra la operación de la mina. Acá tenemos el chancado y el molido, el área de lixiviación, tanto que es atmosférica como de presión. Acá tienen ustedes la
la autoclave y acá se ve el vapor que sale, acá la extracción de solventes, el circuito CCD para la separación de líquidos y sólidos, la planta para la lixiviación y el electrowinning que está acá para hacer el cobre. Una planta muy exitosa nuevamente en medio de la jungla, no es un área urbana, esto es una zona muy montañosa en Laos. El primer ejemplo que quiero hablar a fondo es el proceso de Platsol. Es un proceso desarrollado inicialmente para la corporación minera de Polymeta para trabajar especialmente con un mineral muy difícil. El desarrollo del proceso nos permitió desarrollar el proceso para recuperar metales preciosos que están unidos juntos. Eso un solo proceso. Primero tratamos de lixiviar los metales de base y después los metales preciosos, pero esto es bueno solamente cuando tenemos oro, pero en este caso teníamos paladio y platino, así lo hicimos en un solo paso, desarrollado en Lakefield y probado tanto en los reactores continuos de batch y tienen una muy alta recuperación de metales base y metales preciosos. El mineral, como pueden ver, que tiene valores en diferentes metales. La razón por la que se llama polimetálico es que hay muchos metales a los que hay que preocuparse. Hay cobre, níquel, cobalto, luego oro, platino y paladio en el mineral. Es muy difícil hacer concentrados de cobre y de níquel separados, pero podemos hacer un concentrado conjunto y pueden ver que ese concentrado recupera varios suficientemente buenos cobre y níquel y también suficiente cantidad de los metales preciosos. Ningún horno en el mundo quisiera tratar este gran material, pero por necesidad tuvimos que trabajar en un desarrollo hidrometalúrgico y eso nos muestra unos desarrollos simples, muy simple como resultó ser. En una oxidación convencional de alta temperatura de 220 grados centígrados podrán ver que los metales bases se extraen, mientras especialmente el platino y el oro no lo son, y en la condición Platsol lo único que hacemos es añadirle cloro a la autoclave y eso nos da una única recuperación de los metales preciosos junto con los metales base en la autoclave. Bajo las condiciones de Platsol, todas las condiciones de los metales valiosos son efectivamente disueltos. Se añade el chloride en esto y acá tenemos la química. En el proceso de oxidación total, básicamente estamos quemando los materiales de sulfuro con oxígeno y luego estamos haciendo en presencia de agua. Entonces nuestro cobre entra en una solución, nuestro fierro tiende a precipitarse y como es una oxidación total, el sulfuro va todo a ácido sulfúrico y a sulfatos. Y pueden ver lo mismo con el níquel y tenemos también el sulfato de níquel como solución. Y la ventaja de tener un poco de cloruro en el autoclave es que los metales como oro, platino y paladio en presencia del óxido y el cloruro se convierte en HCl en la autoclave, que es el complejo de cloruro en esta alta temperatura. En un paso podemos extraer entonces los metales de base y los metales preciosos en la solución de autoclave. Y los sólidos pueden ser lavados en el agua y estos son los diagramas de pH donde nos ve la estabilidad del cloruro de oro y lo mismo para el paladio y lo mismo para la especie de platino. Alta temperatura, bajo pH y condiciones altamente oxidizantes son muy importantes para la recuperación. Esto no se ve muy bien acá como yo esperaba, pero estas son la optimización de algunos lotes hechos en uno que es el más interesante es el número 5 probablemente, que es lo que hicimos la prueba con algún remolido con los medios de acero y donde hicimos el autoclave en 200 grados en vez de 220 y los últimos dos están otra vez nuevamente en 220 con medio de cerámica. Esto nos da los resultados en ese número 5 que está resaltado acá y pueden ver que la prueba número 5, la recuperación de oro, platino y paladio es muy mala y es esa por los 200 grados Celsius y la razón es, volviendo a estas,
es que no pudimos tener suficiente oxidación cuando solamente lo estamos lixiviando a 200 grados centígrados. No tenemos suficiente potencial para poder hacer la lixiviación de los metales. Una vez que están en solución, ¿cómo se recuperan? Bueno, para los metales base tenemos un maravilloso SXEW que nos permite recuperar cátodos de metal de cobre. Para níquel y cobalto tenemos una variedad de procesos que hacen el tratamiento lateral recientemente. El que nosotros seleccionamos fue el hidróxido mezclado como precipitación de níquel y cobalto. La precipitación de metales preciosos en oxidación para poder precipitarlos en concentraciones que lo hicimos con hidrosulfuro de sodio, y acá tenemos los reductantes sólidos, pero ven que hemos precipitado estos metales con mucho éxito a valores residuales muy bajos. Estos son los valores que salen del autoclave y estos son los valores después de precipitación, y tuvimos una precipitada de muy alta ley para el refinamiento de los metales preciosos. Hay procesos muy sencillos. Se toma el concentrado, se trata con la adición del cloruro, se recupera los PGM por precipitación, el cobre por SXEW, y se toma la solución para la recuperación de níquel y cobalto. ¿Solo funciona para un concentrado? Bueno, estos son otros concentrados o tratados por SGS. Pueden ver la variedad de las leyes de los materiales acá. Y esas son las recuperaciones, pueden ver, muchos en 90%, es decir, muchos materiales diferentes pueden ser tratados en esto. Otras cosas que se han mirado para el Platsol, por supuesto, cobre-oro, los oros refractarios, NACs, lateritas y hasta los catalizadores de automóviles. Acá pueden ver un concentrado de cobre-oro, 99.7% de extracción de cobre, 95.9% de extracción de oro, y muy bonito acá, no hubo cianuro. El oro de refractario, pueden ver acá las piritas y las sinopiritas con algo de oro y plata, altas recuperaciones sin cianuro. Entonces el Platsol es un ejemplo de un proceso para sulfuros desarrollado por necesidad debido a la incapacidad de tratar este material por otros métodos tales como flotación o por fundición. Ahora quisiera hablar del proceso de Galvanox como un segundo ejemplo de nuevos tratamientos para tratar los sulfuros. Este es un proceso desarrollado por David Dixon, mi colega en UBC, con su estudiante Alan Chilombo y con un estudiante que hemos compartido con Ghazaleh Nazari para entender los mecanismos por los cuales el proceso de Galvanox funciona. ¿Cuáles son las características de Galvanox? Bueno, no es una lixiviación a presión, eso es una gran ganancia. Está a 80 grados centígrados, no necesita bacterias, no necesita cloruros, no necesita un chancado muy fino. Tenemos muy alto de sulfuro elemental generado, entonces quiere decir que hay una baja demanda de oxígeno. No hay surfactantes. Es muy selectivo para calcopirita sobre pirita, es decir, se puede tratar hasta los concentrados de menor ley, como podría salir del circuito más rougher del circulador. Tenemos una recuperación completa en muy corto tiempo, completamente compatible con el SXEW. ¿Y cómo funciona? Bueno, creo que el doctor Menacho habló esta mañana de contacto galvánico entre minerales y cómo ya ha sido conocido por un tiempo ya. Creo que a pesar de que se ha conocido por un buen tiempo, no creo que haya sido entendido como lo han hecho los estudiantes, David y sus estudiantes. David encontró que es posible tomar ventaja de los efectos galvánicos entre calcopirita y pirita. Sabemos que la calcopirita es un semiconductor y se corroe mientras va lixiviándose, es decir, hay un mecanismo electroquímico en la lixiviación. Esta es la reacción de lixiviación. El sulfato férrico se está lixiviando y acá podemos entender que esto es un ánodo diferente para la calcopirita y la reducción catódica del tipo de férrico. Acá tenemos la lixiviación de calcopirita no asistida. Podemos ver que la férrica se está reduciendo a ser ferroso, tomando electrones del lado corrosivo de la calcopirita y que está haciendo un sulfuro elemental en una película alrededor de la partícula.
Y si vemos las calcopirita, pueden ver que tiende a dejar de lixiviarse tal vez después de lixiviar 20, 30, 40 hasta 50% de cobre. Si vemos los residuos es esto, partículas con azufre alrededor y calcopirita no lixiviada al centro. La calcopirita parece pasivada y el ánodo puede ser pasivado debido tal vez a un sulfuro depletado de hierro, pero lo que Dixon y Chilombo estaban viendo es si la pasivación era solamente en el ánodo o si también se daba en el cátodo, y encontraron que de hecho la pasivación también es un problema en el cátodo, donde el férrico ya se ha reducido. Entonces, la pirita se utiliza en el sistema para catalizar la reducción catódica del férrico, y como es neutro inerte, se puede reciclar. Ahora, si el problema está acá, donde los electrones tienen que ser removidos, la pirita viene como una superficie alternativa para reducción de férrico para ser ferroso, y el contacto galvánico entre los minerales en la siguiente lodos nos permite seguir haciendo la lixiviación de la calcopirita. A esta diapositiva nos muestra a la izquierda una partícula de calcopirita donde dejamos la lixiviación antes del final para ver qué estaba pasando, y pueden ver que esta es una partícula muy grande de calcopirita, originalmente de como 200 micrones, y ahora tenemos este sulfuro abierto muy poroso y esta partícula de calcopirita que seguía lixiviando cuando paramos la lixiviación. Y en este lado es al final de la lixiviación, y pueden ver partículas que solían ser calcopirita que ahora solo son sulfuros elementales, es decir, azufre. También podemos ver la pirita que parece fresca y no reactiva. La pirita es pues el catalizador y la calcopirita ya está completamente lixiviada. En el proceso hacemos la lixiviación férrica de la calcopirita, regeneramos el férrico con oxígeno y gas, y el proceso completo de lixiviación es un catalizador de hierro con un proceso separado de precipitación de hierro, y esto muestra nuevamente la lixiviación, la precipitación de hierro si lo quieren como hematita, y la SXW de cobre para hacer el cátodo. Juntando todo, la calcopirita se vuelve cobre, azufre y hematita con la introducción de pequeñas cantidades de oxígeno. La prueba inicial resuelta en un lote, y ahora este es el reactor que permite control de temperaturas y también un control potencial, porque estamos tratando de controlar también el proceso de corrosión, así que hay que prestarle atención al potencial de los lodos para hacer la lixiviación de la calcopirita. Si sube mucho, la calcopirita se va a pasivizar en el ánodo. Si va muy bajo, el calcopirita se va a lixiviar muy lentamente. Es otro ejemplo después de los comentarios del doctor Menacho esta mañana, que se necesita un control muy cuidadoso para tener las cosas claras para la lixiviación, y tenemos datos automatizados para el control del pH y la automatización. Esto es el concentrado de calcopirita. Pueden ver 35% de cobre lixiviando con calcopirita sola. Ácido, este es el potencial versus el electrodo de plata cloruro, y a 80 grados Celsius. Esta es la curva, y pueden ver acá que es 24 horas en tiempo, y acá la lixiviación básicamente ha parado, y una vez que se va añadiendo mayores cantidades de pirita, ahora la lixiviación se va hasta una recuperación casi completa del cobre en un tiempo bastante corto de 12 horas. Nuevamente, la pirita no está reaccionada y el azufre tampoco, es solamente la calcopirita que está lixiviando. Acá hay otro concentrado, pueden ver acá un lixiviado muy malo, muy pobre, y la pirita, cuando se le añade la pirita, la lixiviación es excelente. Este no se pasivó de la misma forma, pero nuevamente la adición de la pirita hizo una diferencia extrema. Acá hay otro, y ahora este es un concentrado en grueso, donde ya hay pirita en el material, en la materia bruta, y no se tuvo que añadir a la pirita, y de hecho hay una alta recuperación.
Estamos haciendo mucho trabajo tratando de entender los mecanismos. Las preguntas clave son, ¿todas las piritas son iguales? La respuesta es no. ¿Puede la pirita ser mejorada para su capacidad catalítica? La respuesta es sí, haciendo un tratamiento de superficie de plata. Resulta que la diferencia entre una buena pirita y una mala pirita es la cantidad de plata contenida en el concentrado de pirita. ¿Y cómo se hace un contacto galvánico cuando la calcopirita tiene una capa de azufre elemental? Como sabemos que es un aislante, ¿cómo es que se mantiene el contacto galvánico? Y eso tiene una respuesta interesante. ¿Y qué pasa con otros sulfuros, especialmente la enargita? Y bueno, David ha hablado del tratamiento de enargita, hablando de la activación de carbono en vez de la pirita. Ya está escapándose mi tiempo, así que vamos a pasar algunas de estas diapositivas, pero el doctor Nazari encontró que el tratamiento de la pirita, que no es de muy buena calidad, con un poco de plata en la superficie y realmente es muy poca cantidad de plata, permitió que la mala pirita se convierta en buena pirita para el Galvanox. Eso nos permitió nuevamente con el